Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo leo una vez más para usted y repítalo fuerte conmigo. Dígalo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Qué penoso, qué asombroso que no todos entran al reino de los cielos de acuerdo a este versículo. Qué penoso es saber que aún dentro de las congregaciones, dentro de los púlpitos, arriba de los púlpitos, dentro de los grandes lugares donde se predica la palabra del Señor, por mucho que hayan escuchado la palabra del Señor, miles, cientos de miles, o que hayan aceptado al Señor como su Salvador, no todos entrarán al reino de los cielos. Y esto es lo que yo le quiero decir, que es como paradoja, la paradoja de este versículo que contradice a otros versículos. Por ejemplo, el que Cristo dijo, yo vine a morir por el mundo entero, y como de tal manera amó Dios al mundo, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyere, esto es lo tremendo, que todo aquel que en Él creyere, ¿verdad?, será salvo. Una de las cosas es que el versículo que estamos leyendo no encierra a todo el mundo. Encierra solo aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces podríamos decir aquí que este versículo es como bastante exento a expulsar, a excomulgar, a sacar de la lista, a sacar fuera de cierto grupo otro grupo. Y aquí dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esta declaración no la hizo ningún discípulo. No la hizo Pedro, no la hizo Juan, no la hizo Lucas, no la hizo Mateo, no la hizo ningún discípulo. La misma palabra de nuestro Señor Jesucristo estaba declarando eso. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La gran mayoría de la humanidad adora a un Dios, ¿verdad que sí? Todo el mundo adora a un Dios. Usted se va a las aldeas más remotas de nuestros países. Usted se va al Amazon, a la Amazona, ¿cómo se llama esa montaña? Al Amazon. Bueno, a esa montaña remota que se pierden ahí el que va. Usted encuentra indígenas y ellos adoran a un Dios. De alguna manera, si usted se va a los lugares rurales, a las ciudades, a otros países, por muy duros que estén, ellos tienen un Dios al quien adoran. Entonces, por lo consiguiente, encontramos que todo ser humano hace y reverencia, venera, adora al que ellos han tomado como el Señor y amo de sus vidas. No importa quién sea, puede ser un pedazo de madera, puede ser una imagen, puede ser un profeta, puede ser un hombre que ha sido su mentor. Por ejemplo, hay muchos lugares e instituciones religiosas que adoran a cierto hombre, a cierto profeta. Todo aquel que uno pone como primer lugar en el corazón se llama Señor en nuestras vidas. ¿Está de acuerdo conmigo? Al que usted adora, a ese es el Señor de su vida. Y la Biblia declara que no todo aquel que me dice Señor, Señor. Obviamente nosotros encontramos en la palabra del Señor que en el tiempo de Jesús todos llamaban Señor a Jesús. Todos le decían Señor. Le decían maestro, le decían rabí, le decían Hijo de David. Todos encontrábamos esos términos que usaban para referirse a Jesucristo. Este nombre, Señor, le quiero declarar a usted alguna parte del significado de esto. Señor se deriva de senior. Por eso es que nosotros encontramos que en algunos lugares les dicen seniors, ¿verdad? A los ancianos les dicen senior. Pero es una palabra griega, es una palabra, latina, que viene de latín, que quiere decir literalmente la persona más vieja. A alguien que ya no puede valerse por sí mismo y necesita respeto. Se le tiene que dar la debida honra y respeto, porque en latín quiere decir senior en nuestro idioma, pero también significa el más viejo de todos. El que tiene más
conocimiento, el que tiene más experiencia, el que también se le conoce como una persona que tiene una trayectoria de conocimiento. En el antiguo tiempo los romanos también usaban esto para usarlo como soberanía de poder. Ellos le llamaban señor a los que solamente gobernaban las ciudades, como el César, como los pontífices, los hombres que gobernaban, ya se han puesto como desde en el antiguo tiempo que se llamaban sátrapas. En la época de Daniel así se llamaban a los gobernadores, pero con el tiempo se les fue dando a todos los que tenían ahora señorío, a los que tienen autoridad en una compañía, a los que son jefes de alguna manera, se les llama señor. Cristo reconoció que la humanidad entera le llamaba señor, y era muy fácil para la humanidad decirle señor, señor, señor. Todo el mundo se postraba ante los pies y le llamaba señor. ¿Verdad que a nosotros se nos hace bien fácil en nuestra oración decirle Señor al Señor Jesús? Señor Jesús, te pido, Padre Santo te pido, Dios mío te pido, Señor Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Verdad que se nos hace fácil decir eso? Pero la palabra dice que no solo porque le digamos Señor a Dios, estamos seguros que somos salvos. Porque Señor le llama todo el mundo a lo que adoran. A Mahoma, a Confucio. Le pueden llamar Dios a todo aquello que han puesto como primer lugar en su corazón. Por eso Cristo dice, no porque me llamen Señor ustedes van a entrar en el reino de los cielos. También la palabra Señor significa como una persona legítima en soberanía natural o espiritual. Por ejemplo, un gobernador de un estado es un señor. Usted no puede llegar diciéndole en su lenguaje así de su aldea, ¿verdad? Mira vos y me podés dar papeles aquí, ciudadanía de esta ciudad. No puedo llegar yo diciéndole al presidente de México, mira vos, ¿cómo te ha ido? Quiero que me hagas ciudadano mexicano. Inmediatamente ahí me ponen las esposas. Bueno, ¿y quién es? Igualado, dijeron, ¿verdad? Él es el presidente. Al presidente se le tiene que reverenciar, darle la debida autoridad que se merece. Se le debe llamar Señor, quiero una audiencia con usted. ¿Por qué? Porque es alguien que tiene posición de autoridad. Cristo dijo, yo soy al que le llaman Señor, y tienen razón en llamarme Señor, porque yo soy el Señor de señores, el Rey de reyes y Señor de señores. Yo soy. Pero no porque me reconozcan quiere decir que yo los voy a salvar. Ahora, ¿cómo entramos en el tema aquí que me duele muchas veces nosotros confesarlo? En etimología nosotros encontramos que esta palabra también es de virtud, que se usa como algo que viene por consecuencia de jerarquías. Los jerarcas por ejemplo, los apóstoles reconocen a cada tribu como con un jefe. Y por cosas de la vida de Dios, por las cuestiones omniscientes de nuestro Dios, Él quiso poner jefes en cada tribu, ¿verdad que sí? A cada uno le llamó por su nombre y a cada uno lo ponían a gobernar de acuerdo a su linaje. Y por eso es que se viene derivando la cuestión del señorío, del poder, de la autoridad, tanto espiritual como terrenal. La Biblia dice en el libro de Isaías, yo los engrandecí, yo les di poder, yo les di autoridad, pero ellos se olvidaron de mí. Ciertamente lo que el hombre obtiene, sea grande o pequeño, todo lo obtenemos porque en la gran misericordia de Dios se le ha antojado que usted y yo seamos alguien aquí en la tierra. Quizás no seamos terratenientes, quizás no seamos los poderosos gobernantes de alguna aldea, de alguna ciudad. Quizás no seamos los que traemos la pluma y el sombrero en nuestra aldea. Pero a Dios se le antojó a ciertas personas darles autoridad. Porque Él dice, yo soy el que los he engrandecido, pero ellos se rebelaron contra mí. Y dice en Isaías, el buey conoce a su dueño y el asno a su señor. Pero mi pueblo, Israel, mi gente a la que yo le he dado el poder, la autoridad, el señorío, no me reconoce. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuántos reconocen en su corazón como el Rey de Reyes y Señor de Señores en sus vidas? Y lo obedecen y lo persiguen y lo toman como su amo. ¿Cuántos adoran al Señor de esa manera? Nosotros debemos de entender que la palabra del Señor es bastante apretada en ciertas áreas, es bien cerrada. Por eso es que el camino del cristianismo es estrecho. No porque podamos orar y podamos decir buenas palabrerías y tengamos buena elocuencia para orar, y no por eso podemos irnos al cielo. La Biblia dice, todo aquel que haga ¿qué? ¿Quiénes se van al cielo?
los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Quiénes se van al cielo? Los que hacen la voluntad. Ahora, nosotros reconocemos como voluntad todo aquello que nosotros hacemos, voluntaria o involuntariamente, porque la voluntad es lo que usted lo mueve a hacer en sus emociones. Levantarse a bañarse, es su voluntad que lo quiere hacer. Levantarse a tomar un café, levantarse a visitar a alguien, en su voluntad está hacerlo. Pero en la voluntad de Dios está bien permitido todas las cosas buenas que hacemos de acuerdo a nuestra voluntad, pero la voluntad de Dios es que nosotros en primer lugar lo reconozcamos como Dios y que no hay otro como nuestro Dios. Que no haya otro Dios, que no haya otro ser, que no haya otra imagen. En primer lugar tenemos que reconocerlo como el Señor. En los mandamientos el Señor le dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer punto de reconocerlo y ceder nuestra voluntad, en primer lugar, es de reconocerlo que no podemos adorar, venerar, ponerlo como Señor de nuestras vidas a alguien que no sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, en segundo lugar, es que nosotros, después de reconocerlo como nuestro Dios, debemos de permanecer en santidad. Diga santidad. Una vez más, santidad. Ahora, cuando usted dice santidad, no estamos diciendo su santidad el Papa, ¿verdad? Porque así le llaman en Roma. Cuando lo presentan por televisión a los grandes líderes, su santidad el Papa Pío VI. ¿Cómo se llama el de hoy? ¿Cómo se llama? El Pío, ¿verdad? Como se llame, su santidad Juan Pablo II. Y allí venía todo el mundo a arrodillarse delante de él. Otros le besaban la mano, otros hacían lo que querían, otros venían y le entregaban sus riquezas, otros venían y hasta se sentían pecadores enfrente de él. Pero ¿qué es lo que pasa? Para ellos ese era su Señor, para ellos eso era su Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora encontramos nosotros que al que nosotros ponemos en el corazón en primer lugar, al que nosotros adoramos, al que nosotros le damos todo el tiempo, ese se convierte en nuestro Señor. En muchos hogares ya no es un señor el que gobierna, sino una señora la que gobierna. Porque a veces quien manda ahí en la casa, ¿quién es? La señora, dicen los hermanos. ¿Quién manda en su casa? Mi esposa. Mire, me estaban contando el otro día una anécdota de un rey que dijo: vayan a dármele de los mejores caballos, todos mis caballos, vayan a repartirlo entre los hombres que tengan el poderío en su casa. Y se fueron todos los hombres del gobernador, del rey, con todos los caballos. Pero también dijo: llévense una buena manada de gallinas, dijo. Y aquel que gobierne y sea jefe en su casa, denle uno de los mis mejores caballos y désenlo. Pero aquel que mande a su mujer en la casa, a ese hombre denle una gallina. Y dice la historia de esta anécdota que cuando fueron pueblo por pueblo, ¿quién manda en su casa? No, pues mi esposa, una gallina denle. ¿Quién manda en su casa? Mi esposa. ¿Quién manda en su casa? Mi esposa. Y a todos les iban dando. Mire, se acabaron la manada de gallinas, fueron a pedir más gallinas y no habían repartido ni un caballo a ningún ingrato. Porque quien mandaba era la señora de la casa. Y dice que después de tanto buscar, por fin encontraron a alguien. Señor, nosotros venimos de parte del rey y queremos preguntarle quién manda en su casa. Y él dijo: yo mando en mi casa. Por fin hallamos un hombre que tiene puesto bien su pantalón y que gobierna su casa. Y le dijeron: démenle el mejor caballo de todos los caballos. Y le dieron un caballo blanco, hermoso, que era del rey, y se lo dieron. Pues él se fue para su casa, contento que llevaba su caballo. Por fin hallamos uno. Todas las gallinas se habían ido y solo un caballo repartieron. Cuando llegó a la casa contento, el hombre se fue y llega ante su mujer y le dice: mira, nos ganamos un caballo. Nos ganamos un caballo, sí, le dice. ¿Y por qué? Porque el rey mandó a preguntar quién mandaba en la casa. Yo dije que yo, y como yo mando, Hani, yo me lo gané. Y le dice: wow, qué bonito. Le dice la mujer: qué lindo ese caballo. Pero hay un detalle, Hani. ¿Qué? Que el caballo es blanco y cuando andes caminando, cuando nos montemos, el caballo se nos va a ensuciar. Oh, de verdad, tenés razón, ¿verdad? Lo voy a ir a cambiar, le dijo. Y se fue el hombre a cambiarlo y le: señores, ¿qué pasa? Queremos que me cambie mi caballo. ¿Y por qué? Le dicen los señores. Si ya le dimos un blanco. No, es que mi señora dice que es blanco y se nos va a ensuciar. Ah, denle una gallina, este ingrato. Quien manda en la casa no es él, es la señora.
Ahora yo le digo una cosa, hermano, usted se pudiera reír de esa pequeña anécdota y pareciera chistosa, pero el que gobierne dentro de su corazón, ese es el Señor, el que domina su vida. ¿Sí o no, iglesia? Puede ser que en su vida y en su billetera y en su corazón y en su mente, quien domine sea Benjamin. Ese día 100, y usted lo mira en todos lados. Se mira en el espejo, mira a Benjamin. Se mira a usted en la cama, en la almohada, en todos lados, mira al billete de a 100 y a ese lo persigue. Ese es el dueño y amo de su corazón. Ese es su Señor. A ese usted, por ese usted vive. A ese usted le entrega su tiempo. A ese usted le entrega su energía. Pero Jesucristo dijo: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora la pregunta es: ¿cuántos estamos haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos? ¿Cuántos estamos haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos? ¿Cuántos nosotros tratamos todos los días de hacer la voluntad del Padre que está en los cielos? Míreme acá, por favor. La Biblia tiene muchas exigencias y la Biblia declara que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Dice Primera de Pedro 3, capítulo 3, versículo 6, dice que Sara, aquí quiero tocar un punto. Sara obedecía a Abraham llamándole mi Señor. Sara obedecía, présteme atención acá por favor, míreme acá. Sara obedecía ¿a quién? A Abraham. Y se sujetaba a Abraham y le llamaba mi Señor. Ahora le voy a explicar por qué Sara le llamaba mi Señor a Abraham. Porque Sara representa la parte que Dios usó para dos cosas. Uno, para escoger su pueblo, su nación, llamada Israel. Y dentro del vientre de ella, simbólicamente, había algo espiritual, que tenía que nacer la fe, y tenía que nacer los hijos de la fe, y tenían que nacer los hijos de la carne. Por eso es que nació Ismael, y luego nació Isaac. En el vientre de Sara, aunque ella nunca lo entendió, nunca lo pudo ver de esa manera, había un propósito divino que Dios había estipulado, igual que a María, la madre de Jesús. Dentro de ella había algo divino que estaba estipulado. Por eso es que Sara le llamaba Señor y se sujetaba a Abraham, que Abraham representa al Padre que está en los cielos. Ahora, no le llamaba Señor porque tenía un bigotón que parecía el de Pancho Villa. No le llamaba Señor porque cuando Abraham hablaba tenía una voz de trueno. No le llamaba Señor porque Sara parecía una chaparrita y Abraham parecía un gigantón. No le llamaba Señor porque Abraham andaba con un garrote detrás de ella si no le obedecía. Le llamaba Señor y se sujetaba a ella, a él, porque representaban lo divino de parte de Dios. ¿Está aquí la iglesia? Eso quiere decir que Sara, así como Sara se sujetaba a Abraham, la iglesia se tiene que sujetar ¿a quién? A su Señor, a su Salvador, a su amado, a su príncipe, al Rey de Reyes y Señor de señores. Déselo fuerte al Señor, déselo fuerte al Señor. Y Pedro, declarando esto, porque de repente había algunos hombres, habían algunos que les tenían que decir, llámame Señor. Dime Señor, sujétate. Eso ya no va con nosotros, literalmente, humanamente hablando, ya no va con nosotros. Que nuestras esposas nos digan Señor es como que nos estén venerando. ¿Hello? Es como que nos estén diciendo tú eres mi Dios. Es como que se estén arrodillando literalmente enfrente de nosotros, besando. Ay, mi honey, mi Señor, ¿qué quiere mi Señor? Y cuando le diga tráeme un café y la honey se vaya hasta así, hasta así, hasta así, y cuando se desaparezca de su Señor, no es así, hermano. Por favor, varones, si pensaban que ese concepto era el de nosotros, estaban equivocados. El concepto de llamar Sara mi Señor a Abraham es el mismo concepto de la obediencia y de tomar a Dios como el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén, amén, amén. Entonces encontramos, que diga conmigo, la primera parte que el hombre tiene que reconocer es reconocer el incomparable amor de alguien que se sujeta por amor
a la obediencia al que ha tomado como su Señor. Entonces Sara dijo: este es mi Señor, este es mi Dios. Y Sara representa lo divino y lo humano en dos áreas: en los que somos nacidos a través de la fe y en los que son despreciados por Dios. Ese es un tema que no lo quiero tocar. Nomás me refiero a la parte de mi Señor. No quiero que se me vaya a ir al tema muy profundo. Nomás quiero tocar la parte que le llama mi Señor. Ahora, nosotros le llamamos Señor a todo aquello que veneramos. Yo no le puedo llamar Señor a nadie más. En nuestros países usamos el don, ¿verdad? Don Mauricio, don Carlos. Y a ese le decimos don porque tiene billetes. El don. En otros lugares también les dicen Señor, el Señor fulano de tal, pero ese es para reconocer que tenemos respeto, que le tenemos honra, que tiene señorío. Acuérdese que en el latín quiere decir el senior, el más viejo de todos. Ahora, ¿usted cree que quién es más viejo? ¿El hombre o Dios? ¿Quién cree que es más viejo? Literalmente no necesitamos ir a la escuela a estudiar primero para saber que el primero en todas las cosas, el alfa y omega, es nuestro Señor Jesucristo. Pero es que les digo esto porque había un loco el otro día en la radio diciendo: yo no creo en Dios ni creo que exista, dijo, porque si existe Dios, entonces tenemos que hacernos la pregunta: ¿quién lo hizo a él? Y otro loco dijo: este tiene una retórica que tiene razón. ¿Quién hizo a Dios? Y ahí estaban los mensos preguntando quién hizo a Dios. Ni modo que le diga: fue tu abuela que hizo a Dios. ¿Verdad que no? Si Dios no pudo haber sido nuestro tatarabuelo, si entonces si Dios lo hizo a alguien, entonces ¿quién es esa persona que lo hizo? Hay tonteras que el hombre se pone a querer delucir, a querer atar y decir: yo tengo la razón. Aquí nadie tiene la razón. El que tiene razón es la palabra, el Espíritu Santo, nuestro Jesucristo, que dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, entra al reino de los cielos. Señores, aquí entra al reino de los cielos aquel que aprende a obedecerle, aquel que aprende a hacer la voluntad de Él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el primer lugar hay que reconocerlo como Señor y hay que sujetarnos, así como Sara se sujetó a Abraham. Una de las virtudes que debe tener la persona que tiene amor, que acompaña a alguien en su corazón, es que debe de llamarlo Señor. La Biblia dice en Juan capítulo 14 versículo 5: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, ¿qué dice? Guardad. En otras palabras, practícalos. Guárdalos. Bueno, lo vaya a hacer usted, ¿verdad? Que usted se compre las tablas con los 10 mandamientos y los vaya a guardar ahí en el cuarto. Como la Biblia dice, guardad. No, aquí es que los tiene que poner. Guardadlos acá. En pocas palabras, practícalos, los mandamientos. Si me amáis, dice el libro de Juan, guarda mis mandamientos. Es lo mismo. Cristo dijo: no todo el que me diga Señor, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces quiere decir que debemos de guardar sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Si nuestro Señor y Dios de nuestras vidas nos pide que debemos guardar sus mandamientos, y debemos de amarlo entrañablemente, tan profundamente, que pudiéramos nosotros pasar sin un día acordarnos de Él. O sea, todos los días debemos de acordarnos, meditar, leer la palabra, orar, dedicarle un tiempo de intimidad. Si Él es nuestro Señor y nosotros le dedicamos tiempo a Él, entonces estamos diciéndole: tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Yo no adoro, no venero a nadie más, sino solamente a ti, porque yo guardo tus mandamientos, los practico en mi corazón, los llevo a cabo en el diario vivir, lo demuestro a los demás. Llevar los mandamientos, hermano, no es difícil. No es difícil. Muchos de nosotros cumplimos los mandamientos. El único que no cumplimos muchas veces, en muchos lugares, es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Con ese chocamos todos. Pero si a usted se le dice no robe, usted no roba. Muchos de ustedes no han robado hace un mes. Muchos de ustedes quizás robaron la semana pasada. Mire, es verdad, si somos ladrones. Usted me va a decir: pastor, pero el iPad que se desapareció no me lo llevé yo. No, pero sí le robó ¿el qué? El diezmo y la ofrenda. Entonces usted es un ladrón, aunque no me diga amén. Quizás no se robó usted el carro, pero le robó a Dios. Y eso es, estamos quebrantando un mandamiento.
Quizás usted no sea el que levante falsos, ¿verdad? Porque la Biblia dice, no levantarás falsos en contra de tu prójimo. Quizás usted no levante falsos, quizás usted no ande deseando las riquezas, pero quizás usted en el amor falla. Quizás para amar a alguien le cueste. Los mandamientos no son tan difíciles de llevarlos. El problema es que nosotros debemos de practicarlos y de vivir en santidad. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el Padre dice que nosotros debemos de ser santos como Él es santo. Ahora, ser santo no significa que usted va a venir arrastrando la nagua aquí y usted va a traer un vestido que no me miren, pero tampoco va a venir tampoco enseñando. La Biblia dice que la santidad se lleva en el corazón y se muestra por fuera también. De manera que si yo me doy a la crítica, porque soy un pastor, ¿verdad? Vengo aquí, voy a poner un ejemplo yo. Vengo aquí, traigo un saco y traigo una corbata muy linda, pero o si no otro día yo no me quiero poner la corbata. Esta prédica está siendo de bendición para tu vida y deseas en tu corazón ser parte de nuestro ministerio. Te pido que llames a los teléfonos que están en pantallas y bendícenos con una ofrenda o con una siembra. Esto ayudará para seguir predicando el evangelio a todas las personas necesitadas. Hemos tenido llamadas y han sucedido cosas grandes. Si tú eres parte de nuestro equipo, nos ayudarás a expandir el evangelio. Que Dios te bendiga y ayúdanos a seguir predicando la palabra de Dios.